Ya les enseñé que Ryujinx es el emulador más potente de Nintendo Switch, pero yo sé que es difícil configurarlo, así que hoy te traigo mi pad, con el cual con un solo link vas a tener todo lo necesario para tenerlo ya configurado y listo para jugar. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces vamos a instalarlo porque hay cositas que tienen que hacer de manera correcta para que les funcione y les muestro lo que incluye. Primero, el archivo va a ser en .rar y va a estar subido en Mediafire. Ya saben que tienen todo en la descripción y en el Discord. Si no es un archivo .rar, descargaron otra cosa. Así que una vez que lo tengan, simplemente le dan clic derecho y le dan a extraer aquí y se les quedará esta carpetica en la cual van a tener tanto el emulador como otras carpetas que ya les voy a explicar. ¿Y sabes qué otra cosa contiene mi pad? Aineva, donde puedes conseguir grandes descuentos en las monedas para tus juegos free to play, ya sea el FIFA, el Marvel Rival o jueguitos de teléfono como el PUBG Mobile, el Genshin Impact, el Honkai y un millón más. Además, también vas a tener descuento en las suscripciones al online, ya sea Nintendo Switch Online, el Xbox Game Pass, el PlayStation Plus. Y los juegos de salida los vas a tener muchísimo más barato. Incluso vas a poder conseguir juegos desde $1. Lo mejor de todo es que te voy a dejar en la descripción códigos con los cuales puedes tener descuentos extras y que vas a poder pagar todo, incluido las recargas de monedas para tus juegos, con todos estos métodos de pago, hasta con efectivo. Así que te voy a dejar los links en la descripción para que compres tus pases de batalla, tus suscripciones o tus juegos con Aineva. Así ahorras y de paso apoyas el canal. Pero primero tenemos que saber que Ryujinx, el que descargamos de su página oficial, es un emulador que si nos vamos a su carpeta, se aloja en la carpeta data de nuestro sistema. Por lo que aunque ustedes lo borren, se va a quedar ahí en su disco si no lo borran en la carpeta raíz. Y la versión de mi pad es un archivo portable. Es decir, que en esta carpetica está todo lo del emulador. Así que si borran la carpeta, borrarán el emulador, sus partidas guardadas, todos. En esta subcarpeta que dice portable está todo los archivos del emulador, cual a mí me resulta más cómodo porque así pueden mover esa carpeta donde quieran y van a saber que todo siempre va a estar ahí y no en la carpeta raíz de su sistema. Entonces, para instalarlo, muy fácil. Abrimos nuestra carpeta, abrimos el emulador y listo. Vamos a tener todo listo y configurado para jugar. Pero, obviamente, vamos a necesitar los juegos. Yo les dejé aquí una carpetica donde recomiendo que añadan sus archivos, que ya saben que son NSP o .exe. El emulador debería reconocerlo, pero si no lo hace, se van aquí a opciones, configuración y aquí en carpeta de juego le dan a agregar, busca donde descargaron mi pad y añaden la carpeta. Y lo mismo con los DLCs y las updates. Con esto ya estarían listos para jugar. Pero viene lo más importante para mí de este pad, y es que en la carpeta van a tener un archivo de shader donde van a tener más de 500 archivos para los diferentes juegos. Ya ustedes saben que los shaders son esos archivos que hacen que su juego no se ralentice o se pegue tirones a medida que van jugando. Pero entonces, para instalarlo es muy fácil. Cogen el juego que quieren jugar, por ejemplo el Super Mario Odyssey, le dan clic derecho y le dan a Show Game Info. Y aquí donde dice Title ID, lo copian, que es simplemente haciendo clic, ahí ya se les copió. Nos vamos a la carpeta de acá, nos ponemos aquí para buscar y pegamos. Y aquí ya nos sale la carpeta y aquí tenemos estos archivitos. Simplemente los copiamos, vamos a nuestro emulador, damos clic derecho y le damos en Gestión de caché. Y aquí le damos en Abrir carpetas de caché de sombreadores. Y aquí los pegamos. Y como pudieron ver, también les dejé unos shader caché por si van a utilizar el mod de Luigi Odyssey, que es lo siguiente que contiene el pad. En cada juego, si le dan clic derecho y le dan a gestionar mods, van a tener los mods instalados. Algunos ya se los dejé activo por defecto, que si ustedes quieren lo desactivan, pero la mayoría van a tener que activar lo que les guste, porque yo no sé qué quieren ustedes. Entonces van a tener mods que añaden pistas nuevas en el Mario Kart, por ejemplo, que mejoran los FPS y demás, y eso en cada juego. Por ejemplo, en el Super Mario Odyssey les dejé el mod de Luigi Odyssey, por si quieren jugar como Luigi, mods de mejora, mods de si tienen control de Xbox, si tienen control de Play. En el set de Tears of the Kingdom y en el set de Breath of the Wild les dejé los de todo Ultimacer y el control que ustedes tengan. Y así en cada juego. Y miren que hay algunos juegos que les va a decir Custom Configuration acá abajito. Eso es porque esos juegos tienen algunas opciones especiales o no tienen español latinoamericano, sino que tienen español de España simplemente. Y ya se los dejé configurado y listo para que jueguen sin ningún problema. Por ejemplo, los Pokémon Let's Go Pikachu, con abrirlo ya no van a tener que configurar controles ni nada por el estilo. Lo único es que sí, en la configuración añadan su control, porque puede que no lo reconozca de manera automática. También les dejé configurado el sistema con la mejor configuración tanto de CPU como de GPU para que tengan el máximo de FPS, y hasta en los atajos de teclado les dejé que con la tecla ALT pueden activar el modo turbo para que sus juegos vayan al 200% de rendimiento y el 200% de velocidad para cuando quieran farmear o juegos que tienen mucho texto. Tienen que mantener presionado el botón. Pero como yo no les puse todos los mods que existen para que esto no pesara tanto, encima tienen esta aplicacioncita de acá que va a decir Switch Mod Downloader. Lo que tienen que hacer es abrirla, eligen el repositorio de mod que quieran. Yo les recomiendo el de The Void y el primero de acá, le dan a descargar y él les va a descargar todos los mods que encuentre para los juegos que ustedes tengan instalados en ese momento. Recuerden ir desactivando y activando. Para Mario Kart 8 Deluxe, en las updates recomiendo que utilicen la update 3.0.3 y en el resto de juegos las que ustedes quieran, aunque casi siempre la última. Y ahora vienen dos cosas súper importantes. Primero, cómo pasar tus partidas que ya tenías en tu Ryujinx, si ya lo tenías instalado, a este Mi Pad que yo les
estoy dando, cómo combinar las configuraciones de este pad con el Ryujinx que ya tú tenías, si no lo quieres en esta versión portable, y cómo pasarte partidas de otros emuladores acá, como Yuzu o Eden. Pues vamos con lo primero, que es pasar las partidas que ya tú tenías al pad que yo les estoy dando. Pues muy fácil, abres el emulador de Ryujinx que ya tú tenías, le das archivo, abrir carpeta de Ryujinx, y aquí donde dice BIS, vas a seleccionar la carpeta User, vas a copiar, te vas a ir a mi pad, le vas a dar aquí en portable, y aquí en BIS vas a pegar la carpeta User. Y listo, una vez terminado, abres el Ryujinx de mi pad, y con esto ya van a tener sus partidas en cada uno de sus juegos. Ahora, si ustedes lo que quieren es pasar de este archivo portable a la carpeta raíz de su sistema, donde ya tienen su Ryujinx, lo que tienen que hacer es elegir la carpeta portable, seleccionar todo esto de acá, menos la carpeta System y la carpeta BIS, del resto todo lo copian, se van a su Ryujinx viejito, le dan archivo, abrir carpeta del Ryujinx y aquí pegan. Y si lo que quieren es pasar la partida de un juego concreto, ya saben que dando clic derecho en su juego, le dan a abrir carpeta de guardados de este usuario y ahí ya pueden sacar sus partidas y copiárselas al Ryujinx. Y si quieren traer sus partidas de otro emulador para acá, les dejo este video donde les enseño cómo hacerlo. Si quieren saber cómo jugar al Ryujinx, que ya aquí se los dejé configurado, pero para que sepan cómo entrar a las partidas, les dejo este video por acá y acá donde les explico por qué este es el emulador más potente. Espero que disfruten mi pad, suscríbete que como ves subo mucho contenido de emulación, los espero en los directos los domingos, los quiero mucho, bye.